todos, vamos a hablar hoy de la leucemia, empezando a hablar un poco sobre qué es la leucemia. Pues la leucemia es un tipo de cáncer que específicamente afecta las células de la sangre. La sangre está compuesta por distintos tipos de células que se producen en lo que conocemos como la médula ósea, que es el espacio que está dentro de los huesos, donde hay unas células madres que tienen como función producir las distintas células de la sangre, entre ellas los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Cuando una persona se diagnostica con leucemia, estas células madre que están en la médula ósea se transforman y se empiezan a multiplicar sin control, al punto de que invaden el espacio de la médula ósea, y no solo eso, sino que también eventualmente pasan al torrente sanguíneo, invaden al torrente sanguíneo, empiezan a viajar y a depositarse por todo el cuerpo, y esto es algo que causa síntomas muchas veces. La leucemia es el segundo cáncer hematológico más común en Puerto Rico, según las estadísticas que fueron publicadas por el Registro de Cáncer, y estas cubren el periodo de 2012 al 2016. Ahí se reportaron en ese periodo 2.095 casos de leucemia en la isla, entre ellos promedio de 225 hombres y 194 mujeres anualmente. Curiosamente, los municipios que tienen una mayor incidencia de leucemias en Puerto Rico se encuentran en la región sur de la isla. Como les dije, ya explicamos más o menos qué es la definición de la palabra leucemia. Hay distintos tipos de leucemia. En general, tenemos dos clases de leucemia, las leucemias crónicas y las leucemias agudas. Una leucemia crónica, las células malignas se multiplican más lentamente, mientras que en una leucemia aguda la hacen mucho más rápido. Una persona puede desarrollar inicialmente una leucemia crónica y esta eventualmente transformarse a una leucemia aguda. El tipo de leucemia también va a estar dependiendo de la etapa de diferenciación o la etapa de maduración en que se encuentre la célula que está siendo afectada cuando se transforma a una célula maligna. Y si nos dejamos llevar por esta característica, pues cuando una leucemia afecta a los glóbulos blancos, o lo que conocemos también como leucocitos, esta se va a conocer como una leucemia mieloide. ¿Okay? Aquí caen la leucemia mielógena aguda y la leucemia crónica mielógena. Por otro lado, cuando la leucemia afecta los linfocitos, la etapa de maduración de esa célula madre de linfocitos, pues ahí se conoce como una leucemia del tipo linfoide. Y en ese caso, pues tenemos la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia crónica linfocítica, de la que van a hablar más tarde. Yo me voy a concentrar más en el diagnóstico de la leucemia mielógena aguda. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de una leucemia? Pues están asociados a la disminución de la población de las células normales de la sangre que se esté afectando. Por ejemplo, si disminuyen los glóbulos rojos, el paciente va a desarrollar cansancio o fatiga. Si disminuyen las plaquetas, pues vamos a tener sangrado. ¿Qué tipos de sangrado? Puede ser algo tan sencillo como un sangrado en las encías, como algo más grave como sangrado en el tracto gastrointestinal, que puede ser que el paciente tenga vómitos con sangre o algún tipo de diarrea con sangre. En las mujeres podemos tener un sangrado menstrual en una mayor cantidad que lo acostumbrado, pero usualmente esos son los tipos de sangrado más comunes. Podemos tener lesiones pequeñas en la piel, que las conocemos como petequias. Son como unos puntitos rojos que el paciente desarrolla en la piel. Eso es algo que desarrollamos cuando ya el conteo de plaquetas está bien bajo. Por otro lado, una disminución en los conteos de glóbulos blancos también puede traer como consecuencia infecciones frecuentes, o que el paciente desarrolle una infección con mayor facilidad. Hay veces que el paciente puede presentarse sin síntomas, no es lo más común, pero muchas veces un paciente que va a hacerse una cirugía o un procedimiento dental, por hacer un ejemplo, esto nos pasa a veces, se hace un CBC y de momento en ese CBC se encuentra que los conteos están bajos o los glóbulos blancos altos, y es la primera señal que se presenta. Usualmente el CBC es una prueba súper importante para determinar
para detectar una leucemia, no importa el tipo de leucemia que tenga el paciente. Una vez uno sospecha que un paciente tiene una leucemia aguda, para poder hacer un diagnóstico claro y definitivo es necesario hacer unas pruebas adicionales. Y entre estas pruebas, pues hay pruebas que son de sangre, pero lo más importante es que el paciente se vea por un hematólogo oncólogo, sea evaluado por un hematólogo oncólogo y se realice una biopsia de médula ósea, que es una prueba donde insertamos una aguja dentro del hueso de la cadera y aspiramos esa sangre que está dentro del hueso, que se entiende que es una representación de la médula ósea. Eso es la prueba más importante para poder diagnosticar una leucemia aguda mielógena y es lo que realmente nos va a llegar a dar el diagnóstico. En esa prueba no solamente es importante que el patólogo analice el tejido y haga una serie de tinciones, sino también a esa muestra se le hacen una serie de pruebas genéticas y una serie de pruebas moleculares donde se miden unas mutaciones que son importantes para nosotros como oncólogos porque nos dan una idea de cuán agresiva es la enfermedad. Nos ayudan a tener un buen pronóstico de la enfermedad. Nos ayudan también a decidir con qué tipo de tratamiento vamos a estar tratando a ese paciente. En la actualidad tenemos drogas, que es uno de los avances bien grandes que hemos tenido en el tratamiento de leucemias agudas, sobre todo en los últimos 2 años. Se han aprobado múltiples drogas, del 2017 para acá, se han aprobado múltiples drogas que pueden atacar una mutación específica que está en estas células de leucemia. Y eso nos ha dado la oportunidad, sobre todo en pacientes que no pueden tolerar una quimioterapia en dosis altas, de poder también llevarlos a controlar su enfermedad y a lograr que tengan una mejor calidad de vida. Eso ha sido gracias al descubrimiento de estas mutaciones. Estas mutaciones también nos han ayudado un poco a poder clasificar mejor los distintos tipos de leucemia y la clasificación que actualmente tenemos, que data del año 2018, la última revisión, integra no solamente asuntos de la morfología, de cómo se ve la apariencia de esas células, sino también las anormalidades genéticas que tengan las células y las mutaciones. Y es una herramienta bien importante para nosotros los oncólogos que tratamos leucemia, saber estas mutaciones del paciente. El tratamiento, realmente en la elección del tratamiento depende muchas veces del tipo de leucemia. Cuando hablamos de una leucemia mielógena aguda, pues por muchos años la quimioterapia en dosis alta, o una quimioterapia de inducción como también la llamamos, fue la herramienta más importante del tratamiento de leucemias. No obstante, con los años pues nos dimos cuenta que no es un tratamiento para todo el mundo. Es un tratamiento que tiene una toxicidad bien alta y pues tiene muchas complicaciones. La quimioterapia no solo le va a hacer daño a las células malignas que están en la médula del paciente, sino que también puede dañar tejidos importantes como lo son el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones. Y es por eso que con los años los estudios fueron demostrando que sobre todo en pacientes de más de 60 años, esta quimioterapia de inducción pues no era lo mejor para el paciente. Realmente la toxicidad del tratamiento era mucho más alta que el beneficio que el paciente pudiera recibir. Actualmente las guías del NCCN, que son las guías del National Comprehensive Cancer Network, que seguimos todos los oncólogos, no recomiendan dar un tratamiento de inducción en la mayoría de los pacientes que tengan más de 60 años. Eso representaba un problema antes porque no teníamos opciones de tratamiento que fueran efectivas para esos pacientes. Sin embargo, como les mencioné, del 2017 para acá han surgido drogas que son más terapias dirigidas. Trabajan atacando estas mutaciones o atacando moléculas específicas de las cuales depende que sobrevive esta célula de cáncer. Y gracias a esos medicamentos, esas terapias dirigidas, hemos logrado que estos pacientes de más de 60 años, que quizás antes no eran candidatos a una quimioterapia tradicional o una quimioterapia de alta intensidad, puedan tener un tratamiento que no les cause toxicidad y sea efectivo. Y realmente estas terapias dirigidas han revolucionado el tratamiento de leucemia, sobre todo en esa población de pacientes adultos mayores.
que como les dije, son pacientes que no toleran un tratamiento intenso. El propósito de esta quimioterapia de alta intensidad o este tratamiento inicial en una leucemia es llevar al paciente a lo que conocemos como una remisión completa. ¿Qué es una remisión completa? Es un estado donde la médula ósea ya no contiene células malignas. Ya ese % de blastos, como lo llamamos nosotros las células inmaduras, desapareció y ya esa médula ósea está limpia. Una vez logramos que el paciente llegue a ese estado de remisión completa, pues la próxima pregunta es si tenemos o no que hacer un trasplante de médula ósea de un donante a ese paciente. Para la mayoría de los pacientes de leucemia mielógena aguda, el único tratamiento potencialmente curativo en la actualidad es un trasplante de médula ósea del tipo halogénico. Halogénico lo llamamos al trasplante cuando las células madres que se utilizan para el trasplante provienen de un donante que tiene que ser un donante compatible. Este donante puede ser un hermano del mismo papá y mamá, pero en caso de que un hermano no sea 100% compatible, podría ser otro familiar o podría ser también un donante no relacionado, que es cuando utilizamos donantes del registro de donantes de médula ósea, que es la organización que se conoce como BDMASH o el National Marrow Donor Program. Nuevamente, no todos los pacientes son candidatos a un trasplante de médula ósea halogénico. Para ser considerado candidato a trasplante, la enfermedad tiene que ser de riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Cómo decidimos este riesgo? Pues en base a las anormalidades genéticas que tenga el paciente o las mutaciones que tenga el paciente. Una vez el paciente se identifica de alto riesgo o riesgo intermedio, pues entonces la próxima pregunta es verificar qué opciones tenemos de donantes para ese paciente. Es importante hacerle pruebas a sus hermanos primero. Si los hermanos no son compatibles, pues a veces tenemos pacientes jóvenes, podemos utilizar al papá como donante. Algunos pacientes también el hijo puede ser considerado como un donante. Esto se conoce como un trasplante haploidéntico. Un trasplante haploidéntico es donde no necesariamente el donante es 100% compatible, pero es un familiar. Tiene que ser 50% compatible o más. En la actualidad también, que es algo que estamos empezando a hacer, podemos verificar en el registro para ver si el paciente tiene un donante 100% compatible. Y eso es algo que en Puerto Rico este año lo empezamos a realizar también en colaboración con BDMASH. Y eso realmente nos ayuda a aumentar las opciones de donación para un paciente. Para poder hacer un trasplante halogénico, el paciente necesita tener un donante compatible. Y realmente ese es el primer paso. Una vez el paciente se identifica un donante, se confirma que la enfermedad está controlada, pues se realizan una serie de pruebas adicionales para asegurarnos que el paciente está listo para el trasplante y se procede entonces con el mismo. En pacientes que no son considerados candidatos a trasplante o por alguna razón no quieren realizarse el trasplante, es algo que no es para todo el mundo, pues esos pacientes también tienen opciones. Ahí podemos utilizar estas drogas nuevas que les mencioné, que son terapias dirigidas como estrategia de mantenimiento. ¿Qué significa eso? Después de que el paciente entra en un estado de remisión, podemos dejarlo en estos tratamientos a largo plazo para ayudar a que la enfermedad se mantenga controlada y eso disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva. Y eso es algo que, sobre todo los pacientes que no son candidatos a trasplante o no quieren llevarse a cabo el mismo, pues nos ha dado también ayuda a que estos pacientes sigan adelante. Finalizando, en Puerto Rico, pues la mayoría de los pacientes con leucemia aguda, sobre todo, se tratan en centro médico. Ya los pacientes con una leucemia crónica, la mayoría de ellos se siguen con oncólogos en la comunidad. Centro médico, los únicos 2 hospitales que están preparados para tratar estos pacientes con leucemia aguda son el Hospital Municipal de San Juan y el Hospital Universitario de Adultos. Ahí es donde único hay un equipo médico y de enfermeras con experiencia manejando estos pacientes que pueden tener complicaciones bien severas. Y la mayoría, como les dije, las crónicas pues se tratan en la comunidad. A pesar de que todavía hay muy buenos tratamientos y como les dije, del 2017 para acá se están haciendo tratamientos que no necesariamente son quimioterapia convencional. En Puerto Rico también desde el 2017
En el Hospital Auxilio Mutuo estamos realizando trasplante halogénico en pacientes adultos. Eso es algo que nos ha dado la oportunidad de que muchos más pacientes de nuestra isla puedan tener la oportunidad de vencer esta enfermedad. Hasta el momento nosotros hemos realizado alrededor de 66 trasplantes del tipo halogénico, de los cuales más del 50% son pacientes de leucemia aguda, que hemos podido darles la oportunidad de poder vencer su enfermedad. A pesar de todos estos tratamientos, pues todavía, sobre todo cuando una leucemia aguda está en etapa de enfermedad refractaria o recaída, las terapias que tenemos disponibles no son muy eficientes. Y es por eso que pues estamos haciendo un esfuerzo bien grande por tener estudios clínicos en la isla de Puerto Rico para estos pacientes. Muchas veces cuando la enfermedad está en una fase avanzada o en una recaída, la mejor opción que tiene el paciente es entrar a un estudio clínico, ya que pues las terapias que tenemos disponibles no son lo mejor, no han tenido resultados muy satisfactorios. Y hay muchos tratamientos que se están desarrollando, sobre todo en el área de la inmunoterapia, otras moléculas que se están desarrollando atacando mutaciones específicas. Y esos tratamientos, la única forma que podemos hacerlos llegar a un paciente pues a través de los estudios clínicos, y tenemos mucha esperanza, sobre todo desarrollando el Centro Comprensivo de Cáncer, el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, que en un futuro podamos activar protocolos para que los pacientes de nuestra isla también puedan tener accesibilidad a los mismos, y los médicos que tratamos leucemia tengamos mejores herramientas para poder combatir esta enfermedad tan terrible. Eso es un resumen sobre la leucemia aguda, y muchas gracias por la oportunidad, y esperamos que haya sido de beneficio para todos. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como VigilPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.